El servicio militar, aunque sea corto, es beneficioso para todo el mundo. Si mañana el ejército te necesitara, ¿te puede volver a llamar? Sí. Y iría, vamos, voy, no me lo pienso. Entregar tu vida al servicio de los demás es la mejor decisión que se puede tomar. El tema de Valencia, las tragedias que hemos sufrido y demás, ¿crees que se solicitó tarde el apoyo de la UME? Lo único que sé, porque me consta, es que cuando se da algo, la UME está ahí. Tú le preguntas qué quiere ser a un niño y ya le estás obligando a que te conteste una sola cosa. Y yo creo que hay tiempo en la vida para hacer más de una cosa. Yo hay gente, compañeros, con los que pondría mi vida en sus manos. O sea, la confianza, los vínculos que se generan en este tipo de unidades, eso es algo extraordinario que no lo he visto en ningún otro sitio. Bueno, bienvenido Israel a nuestro podcast tras esta breve introducción que hemos hecho. Quería que nos explicaras y te iba a hacer la primera preguntilla, ¿quién es Israel Sanz y a qué se dedica? Bueno, pues soy un burgalés de 40 años, afincado ahora en Barcelona y bueno, tengo una trayectoria de militar, ¿no? Yo he sido militar prácticamente toda mi vida, durante 20 años y últimamente pues he decidido dar un vuelco y ahora estoy trabajando como instructor de vuelo aquí en una escuela de Barcelona. O sea, es que qué interesante, ¿no? Y 20 años dedicado al ejército, ¿no? Pues me gustaría empezar un poco por ahí, que nos contaras cuál fue la decisión o cómo tomaste esa decisión de alistarte al ejército, ¿no? Pues es curioso porque en mi familia no había nadie militar por aquel entonces. Yo tenía 18 años, estaba estudiando arquitectura en Burgos. Y bueno, tenía el ejemplo de mi primo, ¿no? Mi primo sí que era soldado de aquel entonces y me contaba un poco pues sus aventuras, ¿no? Y a mí se me ponían los dientes largos. Yo soy una persona muy activa y digo, bueno, yo necesito una profesión así. Yo quería ser, pues eso, una persona de acción, ¿no? Podemos decir. Entonces, movido un poco por esa dinámica, por eso querer, yo qué sé, experimentar, pues me alisté también al ejército, sin saber muy bien a dónde iba. Yo iba un poco a ojos ciegas. Dejé la carrera, a mi padre le dio un infarto en aquel momento quiero decir, dejar un infarto figurativo, ¿no? O sea, Ah, vale, vale. no es un infarto real. Ostras. Entonces, quiero decir, le dio un disgusto. Ah, vale. Y dejé la carrera y me alisté al ejército. Entonces me fui destinado a hacer la primera formación como soldado a Cáceres, al centro de formación de Cáceres. Y ahí empezó mi historia. Sí, sí. Ostras, qué fuerte, ¿no? Y cuéntanos un poquito, nos cuentas que fuiste a Cáceres, cuéntanos un poquito cómo fue ese momento para empezar esta carrera militar. Es decir, te alistas como soldado y yo he visto un poquito tu historial, he visto que has ido evolucionando y tal. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta promoción interna, cómo has ido ascendiendo y un poco tu paso por el ejército. Claro, yo empecé desde soldado raso, me fui destinado a Burgos, de donde yo soy natural. Estuve trabajando ahí 3 años como soldado y bueno, pues efectivamente yo quería más, pues quería ver más cosas, quería aprender más cosas, experimentar básicamente, ¿no? Lo que hemos dicho de la acción. Te hago un breve inciso rápido porque para la gente que no sepa, ¿qué es lo que hace un soldado raso? Depende mucho del tipo de unidad en el que esté destinado y de la especialidad que tenga. Hay de todo, hay desde operaciones de mantenimiento hasta soldados de combate de primera línea. Entonces depende un poco de la especialidad que haya elegido pues, el profesional en cuestión y de la unidad en la que esté destinado, claro. Es como en las películas que tu día a día te despiertas a las 5 de la mañana, tienes tareas, es súper así riguroso, estricto. Los centros de formación son exigentes, eso sí que es cierto, ¿eh? El día a día de una unidad normal, pues al final es un trabajo, no puedes tener tanta carga como en un centro de formación, pero en un centro de formación eso es muy exigente, muy exigente. En todas las etapas, ¿eh? Desde la formación de tropa, la formación de suboficiales, la formación de oficiales. Son centros de formación que te exprimen y vamos, te dan todo y te exigen todo. Sí, sí, sí. ¿Te refieres cuando te exprimen a que pues, tienes como horarios muy largos, estás como trabajando y haciendo cosas todo el día, duermes poco? En ese sentido, que es esa exigencia que nos comentas. Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, la Academia de Oficiales, pues la dinámica es uno se levanta a las 6:30 de la mañana. Desde que te levantas ya estás sometido a disciplina militar, pues tienes que te levantas, te pones tu uniformidad, vas al comedor a desayunar totalmente formado, te pasan tus revistas, después vas a hacer tu sesión de deporte, después tienes que cambiarte, todo corriendo, pim pam, te van metiendo estrés horario también. Luego vas a las clases, el break de la comida, por la tarde más actividades de campo, maniobras, ejercicios de todo tipo. Sí, sí, sí. O sea, es que interesante, ¿no? Y a la vez
me hace pensar, digo, esto es como las películas también, que siempre lo comparamos, ¿no? Mucho de, ostras, te despiertas y viene el sargento a ver que hayas hecho ahí la cama y que esté todo como en Claro, claro, no, orden. no, efectivamente, ¿eh? O sea, Sí, parece mentira que la gente no se lo cree, pero es que en realidad es así, sí, sí, sí. ostras, O sea, desde que uno entra como en la Academia Oficial es como cadete de primer curso, está supervisado por los cadetes más antiguos, de tercer, cuarto curso. Entonces, estos son los responsables de que tú entres en la dinámica de disciplina de la academia y son los encargados de pasarte esas revistas. Y realmente se hace así, como las películas, ¿no? O sea, uno se pone enfrente de su cama, le pasan revista de cama, le pasan revista de su equipo. Sí, ostras. sí, sí, sí. Y ahora a mí me surgen, claro, me surgen más dudas y preguntas respecto a esto, porque claro, ¿ha habido algún momento que ahí hayas pensado y hayas dicho, ¿quién me ha hecho a mí ahora estar aquí? Porque en algún momento duro de tu carrera militar, ¿no? Que digas, que hayas podido pensar, porque me imagino que algún pensamiento te puede pasar, ¿quién me ha hecho a mí haberme alistado aquí? O qué duro está siendo esto, ¿no? Muchas veces. Y cómo lo afrontas esto? Pues ese sentimiento se tiene muy a menudo, porque claro, el entrenamiento militar te pone al límite. Entonces, claro, cuando tú estás al límite, muchas veces se te pasa por la cabeza abandonar, ¿vale? Es un sentimiento natural, el de abandono. Pero claro, la motivación es lo que hace cambiar ese sentimiento de abandono por decir, no, 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 hay que seguir luchando. Entonces es esto, es la motivación y sobre todo el ánimo de saber que estás haciendo lo que quieres hacer, ¿vale? Durante todo mi tiempo de servicio militar tenía muy claro que yo quería servir. Entonces, cuando tú estás convencido de que tu propósito es servir, al final eso te hace seguir para adelante. Ostras. Y de soldado raso hemos visto que habías pasado a sargento. Sí, O- al cabo de 3 años, Ajá. pues ingresé en la escala de suboficiales, que tiene base, bueno, tiene base en Talar el primer año, en Lérida, y luego el segundo año es de especialidad, yo me fui a Toledo, a la especialidad de Ah. infantería. Todo el mundo quiere seguir subiendo, todo el mundo es apto para seguir subiendo, tienes que tener una serie de requisitos. ¿Cómo son estas promociones internas para tú poder optar a ir a sargento, por ejemplo, ¿no? Claro, pues son concursos de oposición. Al final es una plaza de funcionariado que tiene su Ujú. proceso. Es una oposición. Entonces, en base a tus méritos y luego a tus notas del examen de acceso, pues consigues plaza o no consigues plaza. Entonces, hay dos sistemas. O bien entras por promoción interna, como fue mi caso, en base a tu expediente como soldado de tropa y a lo que tú sacas lo que es exámenes, pues acabas plaza o no sacabas plaza. Ahora también existe la posibilidad de acceder a esa escala desde el ámbito civil, o sea que compañeros civiles que se preparan la oposición y entran directamente sin haber pasado por tropa. Y los dos modelos coinciden en la academia. Ah, qué fuerte. Me imagino que también para ellos el tema disciplinario y todo esto será una formación más intensiva o algo para tener vuestro nivel a lo mejor de disciplina o... Sí, que claro, a medida que vas subiendo, desde la escala de tropa, la escala social, la escala de oficiales, pues todo lo que implica el proceso de enseñanza, pues digamos que es un poco más complejo, entre comillas, ¿no? Porque la escala de tropa son pues, unos meses en las que te da una formación básica. Las escalas sociales ahora mismo son 3 años en la que uno aprende un módulo de formación profesional más toda digamos, los conocimientos militares. ¿Mm? Y en la escala oficiales, pues hay un convenio con la Universidad en el caso del Ejército de Tierra, con la Universidad de Zaragoza. Se hace a la vez que estudias la carrera militar, estudias la carrera de Ingeniería de Organización Industrial. Entonces, claro, a medida que vas ascendiendo, el proceso formativo es más complejo. Sí. Sí, que a lo mejor la gente también se piensa de que muchas personas que van al ejército es porque no saben qué hacer con su vida o no tienen estudios y se meten en el ejército, pero ni mucho menos. En el ejército las personas están muy formadas. Hombre, somos profesionales, claro, sí, sí, sí. El ser militar es una profesión no solo vocacional, sino que además es una profesión muy técnica en muchos de los casos. Sí, vemos en otros países como Estados Unidos que a los veteranos que han estado en el ejército y demás se les trata con un respeto increíble y quizás aquí no se le da tanto pie a estas personas, pero yo opino que, bueno, es un mérito brutal, ¿no? Que al final no cualquiera podría estar allí. Claro, yo creo que lo que diferencia a una persona civil de una persona que ha estado en el ejército es su capacidad de gestión también un poquito. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a gestionar circunstancias en situaciones complejas, con mucha presión. Entonces, eso es un plus que quizás en la vida civil es difícil de ganar. Y las empresas lo saben. ¿Qué sucede? Pues que aquí en España no hay mucha cultura de estar cerca del ejército. No es un estamento que esté tan cerca de la sociedad como pueda estar en otros países, ¿no?
es un poquito, pues yo qué sé, me gustaría que fuese de otra manera, pero es lo que es. Sí, claro. Y ahora voy a dar un pequeño salto. Entonces tú estabas sargento, me imagino que tuviste otro tipo de funciones y demás, y posteriormente he visto que diste un salto más a teniente, Sí, ¿no? sí, sí. Lo mismo entiendo que por oposición, por Claro, tus sí, sí. méritos y demás, ¿verdad? Otro proceso de formación interna, una vez que yo conseguí el grado de sargento, yo estuve destinado en Canarias durante 2 años, Ah. mandando pelotones de fusiles, y a los 2 años, pues decidí presentarme a la convocatoria para ser oficial. Superé la convocatoria, conseguí una plaza en la escuela de oficiales y ingresé por promoción interna. Y justo además ese año, fue el año 2010, el sistema formativo cambió y se creó el Centro Universitario de la Defensa, que es lo que te he dicho un poquito antes. Mm. Ahora, todos los oficiales que salen del ejército hacen doble titulación, por un lado la carrera militar y por otro lado pues la ingeniería de organización industrial. Ostras, ostras, pues, wow, sí que tienes que estar muy disciplinado para llegar a hacer todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, acabas, digamos, ya, siendo teniente, eres ya oficial, Ujú. ¿vale? Para que no me, no me quiero equivocar. ¿Cómo llegas a querer entrar en la UME? Porque he visto que cuando ya eras teniente, pasaste después de un tiempo a estar en la UME, ¿es correcto? Claro, pues la OME es una unidad extraordinaria, para mí es una unidad increíble. Yo tengo el mejor recuerdo profesional que yo tengo es de la UME. Y desde que se creó, pues yo siempre he querido formar parte de ella. Lo que pasa es que no es sencillo, porque la UME recoge personal de los tres ejércitos, del ejército de tierra, de la armada y del aire. Entonces es difícil tener un puesto en la UME. ¿Qué sucede? Que yo cuando salí de teniente me especialicé en montaña. Yo hice el curso pues eso, de especialista en montaña del ejército en la Escuela de Operaciones Especiales y Montaña de Jaca. Y entonces me fui destinado a Jaca, al batallón de cazadores de montaña de allí. En base a esa experiencia que yo tenía como especialista en montaña, pues conseguí acceso a una plaza de montaña en las unidades de la UME. Y así fue como entré, la verdad. Entonces, claro, en ese momento yo creo que fue el culmen digo, este es mi sitio, este es mi sitio. Yo allí fui realmente muy feliz y estoy muy agradecido, por supuesto, a todos mis compañeros de todas las unidades, pero a los compañeros del cuarto batallón de la UME les tengo en el corazón. Wow, qué guay, ¿no? O sea, porque además creo que es una unidad que tiene que ser muy exigente, como bien nos indicas, que tiene muy pocas plazas, ¿no? Y tiene que ser una unidad muy exigente. ¿Y qué tipo de proceso de selección tuviste que hacer? ¿También fue por algún tipo de oposición? ¿O fue como vemos aquí, cuando alguien accede a una unidad muy especial que tiene que hacer un curso de un intensivo, que solo los mejores lo pasan? ¿Cómo fue, cómo fue el proceso para entrar en la UME de montaña en este caso? Claro, la UME pues necesita, por ejemplo, ponte que tiene una vacante, entonces lo que hace es publicar esa vacante. Allí a esa vacante pues aplican todos los candidatos que cumplan los requisitos, ¿vale? Y luego desde ahí se hace una selección que hace el jefe de unidad y dice, pues yo quiero llamar a estos 3, 4 candidatos, entrevistarles y en base a mi decisión personal pues yo cogeré a uno o a otro, ¿vale? En base a sus cualificaciones, a su perfil, pues un poquito a lo que él considere, ¿no? Una vez que estás dentro, sí que necesitas hacer un curso de capacitación. Necesitas hacer un curso básico de emergencias en el que te enseñan, pues eso, técnicas especiales para que tú tengas los recursos necesarios para saber cómo enfrentarte a las principales emergencias a las que hace frente la UME. Ostras. Y me imagino que las emergencias en este caso irían más centradas en rescates de montaña, o es en general al principio y luego te especializas más en montaña. Em, Todo miembro de la UME está capacitado para participar en incendios forestales, en grandes nevadas y en inundaciones principalmente. Esas son Ostras. las campañas principales. ¿Qué sucede? Que dentro de la generalidad existen grupos especialistas, ¿no? Uno de ellos es el de rescate de montaña, del que yo formaba parte. Ostras. Qué guay. Y explícanos un poco para la gente que no sepa y tal, y sobre todo por si inspiramos a alguien, porque al final este podcast nosotros queremos inspirar a la gente. Imagínate que alguien quiere ser de la UME y también pues le gusta mucho el tema de escalar, la montaña y todo esto. ¿Cómo es el día a día de alguien que está en la UME de montaña en este caso? Pues es, es, eh, es increíble. O sea, yo no te puedo decir otra cosa. Es increíble. Mira, nosotros llegábamos a primera hora. Normalmente la dinámica de un día normal es hacer formación física por las mañanas.
tenemos pues una horita y algo para hacer distintos entrenamientos, entrenamientos aeróbicos, entrenamientos de fuerza, entrenamientos más técnicos, ¿verdad? Después hacemos un pequeño break, te cambias y luego ya empieza, digamos, la parte técnica. En función de lo que se quiera practicar de la época del año, pues hacemos distintos tipos de ejercicios. Pues o bien hacemos prácticas de escalada, prácticas de montaje de sistemas de rescate con camillas, pues a lo mejor también podemos hacer pequeñas salidas, porque claro, nosotros teníamos la base en Zaragoza, pero realmente nuestro, digamos, área de operaciones era prácticamente el Pirineo de Huesca. Entonces hacíamos muchos ejercicios de varios días para que compensase la salida. Entonces el día normal, ponte que es hacer la formación física y luego el entrenamiento técnico, o bien de escalada, de rescate, de espeleología, de lo que fuese. Pero sí que es verdad que tratábamos de salir a monte todo lo posible. Entonces, a lo mejor cada 15 días hacíamos una salida 2, 3 días al Pirineo para practicar procedimientos especiales. Qué guay, yo creo que eso es lo que más os gustaba, ¿no? Ahí Sí, todos sí. juntos. Estábamos, vamos, nosotros, nuestro máximo deseo era poder salir al monte. Claro, claro, sí, sí. Y nos explicas que estabais la base está en Zaragoza y demás, ¿no? Entonces, me imagino el nivel de preparación es muy elevado y tal. Si os tuvieran que activar para alguna situación de emergencia, ¿cómo os transportáis allí al Pirineo? Quiero decir, ¿vais en coche, tardaríais mucho, os tienen que llevar en helicóptero, estáis capacitados para bajar en rappel, todas estas cosas? ¿O cómo sería del momento desde que os activan para ir a hacer un rescate? La funcionalidad nuestra era, o sea, la diferencia de nuestro servicio de rescate es que nosotros somos muchos. Entonces, en una primera intervención, normalmente se encargan digamos, autoridades locales, o bien pueden ser los bomberos de la zona, normalmente la Guardia Civil de Montaña, para hacer estos rescates puntuales. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones en las que la emergencia es tan grande que necesita mucho volumen de personal. Ahí es donde activan a la unidad militar de emergencias y ahí es donde íbamos nosotros. Entonces, normalmente nos desplazábamos por tierra, bien sea pues con coches todoterreno, con autobuses o con lo que sea, por carretera. Y si fuese necesario, pues también tenemos helicópteros, claro. Sí, sí. Qué guay. Esto es muy chulo. Antes de empezar a hablar un poquito más sobre la UME, voy a dar un salto un momento atrás y me gustaría que nos dijeras cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de toda tu carrera en el ejército, ¿no? Que nos comentaras, pues, para ti, ¿cuál crees que es ese recuerdo que tienes? ¿Te refieres a lo mejor a ejercicios, misiones o a Sí, momentos personales? sí, un momento que tú destacaras, que dijeras, wow, que te haya costado como un poco recuperarte o que te haya marcado, ¿no? Dentro del ejército. Tanto puede ser algún rescate que hayas tenido, como puede ser algún momento muy difícil, pues de algún compañero que haya podido pasar alguna cosa, o así un momento que tú recuerdes puntual, si recuerdas alguno, me imagino que habrás tenido Sí, muchos. sí. Pues mira, recuerdo dos momentos. Uno es cuando estuvimos desplegados en Líbano. Y ahí, claro, nosotros desplegamos el Líbano. Las misiones que hace el ejército son normalmente por periodos de 6 meses. Entonces tú te vas a un país en conflicto durante 6 meses, haces los cometidos que te correspondan y vuelves. Entonces, claro, durante esos 6 meses, el ser humano sufre un proceso que solo se puede sentir y vivir si estás allí. Porque tú estás 6 meses aislado de tu vida, haces un paréntesis en tu vida, vas a ir a cumplir un cometido y vuelves. Entonces ahí sí que ves cuando pues, los compañeros tienen sus bajones, tienen sus recaídas, tienen sus momentos de a lo mejor un poco más alegría intensa. Entonces a mí eso sí que fue algo, una cosa que me impactó mucho, el ver cómo la gente cambia cuando se aísla un poco de su situación cotidiana, podemos decir, y se enfrenta durante un periodo largo a situaciones complejas. Ostras, qué fuerte. Esto sí que lo desconocía y no tenía cero de idea de que estuviste desplegado en otros países. ¿El Líbano ha sido el único en el que has estado o has estado desplegado en otro país más? Como misión internacional, en Líbano. Sí que he hecho ejercicios en muchos otros Ajá. países, pero han sido ejercicios de entrenamiento y no misiones de paz. Y en la misión de paz del Líbano, ¿vosotros ibais como un apoyo para rescatar personas ante cualquier tipo para dar soporte y rescate o fue... Cuando fui a Luyena, yo fui con el batallón de cazadores de montaña de Jaca.
y fuimos allí como parte de los cascos azules de Naciones Unidas. Entonces nuestra misión, la misión de que tenía nuestra fuerza era pues colaborar con las Naciones Unidas en que se respetasen ambos países, el Líbano e Israel, pues la frontera que tenían marcada como la línea azul, y que fuese una línea de respeto entre ambos países. Entonces nos dedicábamos a patrullar esa línea entre los dos países y evitar conflictos entre ellos. Ostras, y aprovecho para preguntarte cómo gestionabas los nervios en esas situaciones, porque me imagino que no es lo mismo ir en un vehículo por España mientras haces un entrenamiento que a lo mejor ir en una situación donde sabes que hay cierta tensión y estáis vosotros ahí como para hacer de mediadores que no sabes si a lo mejor en un momento u otro te pueden atacar, ¿no? Claro, ¿vivíais así esa tensión? Nosotros tuvimos mucha suerte, porque en el momento que desplegamos nosotros, la cosa estaba bastante tranquila entre ambos países. Ahora no es así. Ahora no. Entonces, nosotros fuimos afortunados porque apenas tuvimos incidentes, pero sí que es verdad que la gente estaba tranquila en general. ¿Por qué? Pues porque llevas mucho entrenamiento detrás que te hace estar preparado para casi todas las situaciones que te puedas encontrar. Cuando tú despliegas en una misión, tienes unas reglas muy claras que tienes que seguir, y entonces, pues al final el entrenamiento y la preparación es lo que te da seguridad y tranquilidad de cara a sucesos reales. Ostras, eso no me imagino allí y demás, porque pues yo personalmente me pondría nervioso, ¿no? Claro. ¿Cómo hace el ejército o qué tipo de actividades hacéis para aprender a gestionar estos nervios, este estrés, esta presión, ¿no? Claro, me comentabas que te someten siempre a presión y demás, pero ¿hay algún ejercicio que tú haces antes de algún tipo de operación, intervención, que respires profundamente o algo que tengas que hacer o simplemente ya estás mentalizado? No, va mucho con la personalidad, ¿eh? Ejercicios que podamos hacer para estar más preparados de cara al estrés, pues nosotros siempre decimos entrenamiento difícil, combate fácil. Entonces tratamos de simular las peores condiciones posibles en todos los entrenamientos que hacemos para que luego, si llega el caso, pues estemos preparados para lo peor, ¿no? Cosas, cada uno tiene sus rutinas. Pues esto es como, yo qué sé, como lo que hace Nadal, por ejemplo, ¿no? Que se prepara antes de sacar, ¿no? Pues cada uno tiene sus cosillas, claro que sí. Mm. Pero va también mucho con la personalidad, porque yo hay compañeros que les veo que están nerviosos y luego entran a ejercicio y son como máquinas, ya no tienen nervios en absoluto. Hay otros que al revés, hay otros que les ves súper calmados al principio y luego cuando llega su momento de actuar en el ejercicio se ponen nerviosos. Entonces hay un poquito de todo, va mucho con la personalidad. Y sí que se trata de trabajar estos temas a base de práctica, práctica, práctica y sobre todo con ejemplo, ¿no? Yo cuando tengo compañeros que a lo mejor tienen algún tipo de inseguridad o lo que sea, lo que hago es ponerme al lado suyo y enseñarles el ejemplo, ¿no? Es decir, esto al final es confianza también. Nosotros trabajamos mucho en equipo y saber que al lado tuyo tienes un buen compañero te hace que tu nivel de estrés baje muchísimo. Ostras, mira, además tenía una pregunta que era preparada esta, que era, volviendo un poquito al tema de la UME y demás, ¿no? ¿Qué papel juega en trabajo en equipo en las operaciones de rescate? Ah, bueno, eso es todo. El equipo lo es todo. Nosotros tenemos claro que no hay estrellas en las unidades y si las cosas salen bien es porque funcionamos como un equipo. Un equipo en el que todos saben un poquito gestionar cualquier tipo de trabajo, pero en el que hay especialistas, por supuesto. Cada uno tiene su papel, es como una cadena y no puede haber ningún eslabón débil. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo en tiempo y forma para que las cosas salgan bien. Entonces, el trabajo en equipo lo es absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y entiendo que para tomar decisiones importantes bajo presión te hacen algún tipo de entrenamiento para estas situaciones. ¿Cómo sabes si tomas una buena decisión o mala, ¿no? Sí, como decíamos, pues para tomar la buena decisión en momentos críticos, lo que has tenido es que tomar muchas decisiones en momentos críticos simulados. Entonces nos esforzamos mucho en eso, en que los entrenamientos sean lo más reales posibles. Y la verdad es que se consigue, ¿eh? Eh, si uno hace un poco de ejercicio digamos, de inmersión en el ejercicio, uno es capaz de ponerse en contexto de lo que está simulando, al final realmente tú te crees que estás haciendo lo que estás simulando. Si estás simulando una acción de combate ofensivo, tú tienes que pensar que estás en un combate real.
Si estás simulando una acción de, no sé, un observatorio al enemigo X que está en la posición tal, tienes que creerte que hay un enemigo para que las cosas salgan bien. Y cuando se meten incidencias, que ahora tratamos mucho de meter muchas incidencias en los ejercicios, pues de que sean incidencias muy reales para que el que tenga que tomar esa decisión pueda tomarla de la manera más similar a la realidad posible. Y volviendo un segundo al tema de los momentos más difíciles de tu carrera, me dijiste que habían dos y ¿nos podrías contar el segundo? ¿Cuál fue? Sí, pues el segundo, a mí me impactó mucho cuando tuvimos que intervenir en el COVID, porque fue una situación, claro, hablábamos antes de que estábamos preparados para todo, para casi todo, pero aquella circunstancia fue algo que sobrepasó todos los límites. Entonces, aparte de enfrentarte a la situación, ¿no? Tenías que enfrentarte a algo desconocido. Entonces, eso fue lo que nos dejó a todos descolocados, la verdad. Yo me acuerdo que recibí la orden de irme con mi unidad a... O sea, fue así literalmente. ¿Eh? Dice, Sanz, cógete la unidad y vete a desinfectar Logroño. Y entonces, claro, yo me quedé con la cara de, bueno, pues no sé muy bien qué tengo que hacer. Yo voy a coger lo que crea que tengo que coger y me pongo en ruta. Y así fue. Entonces me dejó totalmente descolocado. Yo me acuerdo que estábamos en la ruta desde Zaragoza hasta Logroño, descargándonos la cartografía por el camino, viendo, pues yo qué sé, cómo repartirnos el trabajo en los momentos iniciales, cómo hacer las primeras intervenciones, cuáles iban a ser los puntos críticos. Era todo un desconcierto total, desconcierto total. Y luego me impactó mucho un poquito más adelante, cuando la misión iba avanzando, todo el tema del cuidado de mayores. Yo recuerdo que eran intervenciones difíciles, de verdad, porque, claro, al final el sentimiento humano de apego, ¿no? A nuestros mayores es difícil de gestionar, es difícil de gestionar. Por dos motivos, ¿eh? Primero, porque yo hasta aquel entonces no estaba muy en contacto con el mundo bueno, pues todos los centros de atención a tercera edad y demás. Y vi situaciones realmente tristes, puedo decir, ¿no? A mí me da pena ver algunos de nuestros mayores que estaban, pues esto, en situaciones realmente difíciles porque los centros estaban quedando sin personal, el personal no quería acudir a los centros por miedo. Entonces, claro, llevaban varios días los centros con poco personal, sin poder atender bien como se merecen pues a nuestros mayores. Entonces nosotros llegábamos cuando ya la cosa estaba difícil, difícil. A mí eso me impactó mucho, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, Fue es un momento difícil. que heavy dices que las personas no querían acudir al puesto de trabajo Claro, en las residencias de donde había mayores y claro, demás por miedo. por miedo. Sí, sí. Pero esas personas son encargadas de otras vidas, Claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces nosotros llegábamos allí a pues, hacer los procesos de desinfección que eran a seguir los protocolos, pero claro, nos encontramos que no solamente era el proceso de desinfección el problema era la atención general que estaban recibiendo estas personas, porque los centros de por sí no daban de abasto. Si ya de por sí, pues a lo mejor es difícil de gestionar unos centros con personal al 100%, porque hay mucha gente, porque necesita muchos cuidados, pues imagínate si los trabajadores, por miedo a contagio de aquel entonces, no acudían a su puesto de trabajo. Entonces, había trabajadores que habría que darles una medalla porque estaban doblando turnos o haciendo días extra, durmiendo allí incluso con la gente para poder atenderles mínimamente y al final pues eran situaciones que desbordaban el sistema. Wow, wow. Esto me parece muy heavy. De hecho, no había escuchado hablar de que es como si un médico tiene que ir a salvar una vida y no va por miedo. Al final, su trabajo y su compromiso es salvar esa vida, ¿no? Tiene que dar la cara, ¿no? En esa situación. Wow, esta me ha dejado bastante desconcertado de esta respuesta. Bueno, no me la esperaba para nada, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando del tema de la UME, ¿alguna vez has tenido miedo en alguna intervención? Miedo. Miedo no, no he tenido nunca. Pero sí que es verdad que ha habido situaciones tensas. Entonces, no tienes miedo, porque no es miedo la palabra, pero sí que te pones muy alerta en ciertas circunstancias. Cuando ves que hay peligro real, tú te pones alerta. Y entonces tratas de tomar todas las medidas para minimizar los riesgos, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Entonces, miedo no,
pero tensión y alerta sí, mucha. Y en la UME de montaña nos has explicado algunas, bueno, nos estás explicando algunas de las intervenciones que has tenido y demás. ¿Algún tipo de rescate de montaña has tenido que actuar? En caso de que afirmativo, ¿cuál es el más memorable así que recuerdes? Pues O- nosotros trabajamos colaborando mucho con la Guardia Civil pues en grandes búsquedas, por ejemplo, cuando se pierde gente por el monte que no van para encontrarlo, porque hay que barrer grandes áreas. Ahí en esos casos sí que colaboramos con la Guardia Civil. En caso de avalanchas también, cuando hay que barrir una avalancha grande y se buscan desaparecidos, pues entonces también colaboramos nosotros con ellos. ¿Cómo es esa sensación, si, en caso de haber desplazado en alguna, cuando encuentras a una persona, ¿no? ¿Cómo definirías esa sensación? ¿Es como un alivio o alguna persona que haya estado desaparecida o tal y la encuentras bien, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pues al final es el trabajo bien hecho, ¿no? Bueno, pues es la satisfacción de que todo el esfuerzo, todo el entrenamiento que has puesto, toda la dedicación, pues da sus frutos, ¿no? Que al final es para lo que estamos, es pues para servir. El lema de la UME es para servir. Y entonces es lo más gratificante. Cuando las cosas salen bien, pues es increíble. ¿Tenéis algún tipo de, voy a llamar algún tipo de celebración entre los compañeros cuando habéis hecho un rescate y ha salido bien? Decís, bueno, pues siempre que hagamos un rescate vamos a hacer esto, o cada uno da a su manera, o hay algo grupal. No, porque se da por natural, ¿no? Cuando salen las cosas bien, se da por natural. Obviamente pues hay alegría, ¿no? Y que las cosas vayan bien, pero no es que haya digamos, una rutina o algo especial que hagamos. No, no, no. Porque también al final es tu trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los compañeros que están en USAR en búsqueda de terremotos, pues cuando ellos pues tienen alguna víctima encontrada o cuando tienen yo qué sé, eh, alguna operación de éxito, pues al final es parte del trabajo, ¿no? El éxito y muchas veces el fracaso también. Entonces, protocolo y rutina de esta de vámonos a celebrarlo, no, no, eso No, no tenemos. no, porque lo normal es que salga bien, ¿no? No, porque es Estás parte del trabajo, el acostumbrado, claro. desenlace es parte del trabajo. Entonces, lo que hacemos es, muy bien, buen trabajo, vamos a por lo siguiente. ¿Alguna vez te has llevado el trabajo a casa? Siempre. Sí, sí, Siempre. el trabajo siempre va a casa. Sí, 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 Ostras. sí. Y siendo en la UME te pueden llamar estando tú en casa. Sí, vamos, nosotros trabajamos por turnos. Entonces, siempre hay una unidad que está en base preparada para salir en 20 minutos, media hora. Luego tenemos otras unidades que están con un tiempo de activación de hora y media, 2 horas. Y luego tenemos otras que están a 4 horas y otras que están de descanso. Entonces, claro, en función del turno de alerta en el que estés, pues si te llaman más. Sí, sí, sí. Ostras, qué fuerte. Y bueno, ahora que se han calmado un poquito más las cosas, ¿no? Con el tema de Valencia, las tragedias que hemos sufrido y demás, quería que nos explicaras un poquito para que la gente también entienda, sobre todo las personas que no sepan y tal, cómo funciona la UME en esos casos, cómo se tienen que dar las directrices para que la UME se active y vaya a estas zonas, porque nos has dicho que unos entrenamientos que hacéis es forestal, montaña, también hacéis avalanchas, inundaciones, nos has Ujú. explicado. Entonces, claro, la UME está preparada para estos temas de inundaciones y ellos están para servir, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene que ser el proceso para que ellos puedan ir a servir? Pues esto al final es un tema administrativo. Entonces, ¿cómo despliega la UME o por qué despliega la UME? Pues porque hay una necesidad, ¿vale? Los riesgos están catalogados en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando se activa el nivel de riesgo correspondiente, pues tiene que ser la autoridad local la que solicita al gobierno que necesita unidades militares de la UME. Y esto es así. Nosotros estamos preparados, como te he dicho, en base a nuestros cuadrantes y además, en función de la época del año y del riesgo específico que haya, estamos más enfocados a unas intervenciones que a otras. Pues, por ejemplo, en verano estamos más enfocados a incendios, en primavera estamos más enfocados a grandes inundaciones, en invierno a nevadas, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos con todo preparado para que cuando se dé la orden, desplegamos. Y además hacemos mucho trabajo previo, o sea, no solamente estar desplegados con todo el material preparado, sino es también mirando a ver qué áreas son más en las que hay una posibilidad mayor de que exista el riesgo y vas preparando tú también pues, tu cartografía, vas recogiendo información de aquella zona para que si te mandan salir ya esté todo preparado. Entonces, por la UME, lo único que necesita es el Go y el Go se lo da pues, el Ministerio de Defensa a través del gobierno. Pero todo esto lo tiene que haber solicitado la administración local. Claro.
Y bajo tu punto de vista, ¿podría haberse solicitado antes en este sentido? ¿Quieres decir, si hubiera sido antes, hubiera cambiado mucho, no? ¿Crees que se solicitó tarde el apoyo de la UME? Yo desconozco absolutamente si se solicitó tarde o pronto. No te puedo decir. Yo lo único que sé, porque me consta, es que cuando se da el go, la UME está ahí. Y tarda lo que tarde físicamente en desplazarse. Y ya está. Porque la gente está absolutamente con la mochila puesta, preparada para salir. Y además queriendo salir. O sea, muchas veces hay que retenerles porque quieren salir antes de que se dé la orden. Se escucha que se va a dar la orden, ya se ve la tensión, todos preparados. Y quieren salir y hay que estar aguantando porque legalmente hasta que no tengamos la orden no podemos actuar. Ostras, ostras, qué fuerte, ¿no? Que imagino que la labor de los compañeros habrá sido encomiable y creo que aún hay zonas que aún siguen devastadas y afectadas y demás, ¿no? Bueno, dejando ya un poquito este tema de la UME así un poquito más aparcado y tal, llegó un momento que he visto en tu carrera que decidiste, no sé si salir o no de la UME, pero diste un salto a capitán. Claro, bueno, al final todos los militares tenemos que cumplir pues un proceso de carrera, ¿no? Entonces, a los 5 años de ser teniente, uno asciende a capitán. Entonces, ¿qué sucede? Que siendo miembro de la UME, no podía quedarme allí de capitán. Entonces, el ejército me reclamó y me enviaron pues, a otro destino. En este caso, yo elegí Barcelona y vine a Barcelona a mandar una compañía de infantería. Ostras, creo que para ti a lo mejor no era lo que querías, tú querías seguir estando en la UME, ¿no? Y tal, pero a lo Claro, mejor no, por obviamente, tiempos y sí, sí, cosas te sí, sí, tuviste sí. que... Al final es obligatorio, ¿no? O sea, no podía quedarme allí legalmente porque no, el ejército me reclamó. Entonces tenía que ir a servir a otro sitio. Entonces a mí me dio mucha pena porque para mí la UME ha sido la unidad de mi vida, pero no podía hacer nada, era algo obligatorio. Para ser capitán también tienes que hacer una formación interna, como nos has explicado, porque hay una vacante o demás o tal, o digamos una oposición interna, o es mucho más riguroso porque como capitán has dirigido pelotones de hasta 120 personas, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que sucede es que, claro, el ascenso de teniente a capitán se hace por antigüedad, es, digamos, entre comillas, automático. Lo que sucede es que a lo largo de los 5 años de academia militar, a uno le preparan para cubrir su puesto y el inmediatamente superior. Entonces, toda la formación, o el 90% de la formación que te va a hacer falta para desempeñar tus cometidos como capitán, te los han enseñado durante la formación académica de 5 años. Por eso no hay que hacer ningún curso adaptativo, ni ninguna oposición, ni nada. Simplemente es el ascenso cuando llega el momento y automáticamente pues la reasignación de puesto. Y ahora te quería preguntar, que tengo aquí una que me parece bastante interesante, que ¿qué aprendizaje personal te llevó a liderar equipos tanto de rescate como llegar a liderar una sección de más de 120 personas? ¿Con qué aprendizaje te quedas de todo eso, no? ¿Con qué aprendizaje me quedo? Pues mira, yo me quedo con varios aprendizajes. El primero es la calidad humana y la confianza en el equipo que hemos hablado antes. Em, yo hay gente, compañeros, con los que pondría mi vida en sus manos. O sea, la confianza, los vínculos que se generan en este tipo de unidades, eso es algo extraordinario que no lo he visto en ningún otro sitio. Eso uno. Y luego también creo muy importante la capacidad de análisis y calma que te da haber estado en unas academias militares, pues con toda la formación técnica que tienes, pero además con todos los procesos de presión a los que te someten. Eso hace que en la vida, en cualquier problema que tú te puedas encontrar, en lugar de entrar en bucles de pánico, pues uno diga, vale, pues tenemos un problema, vamos a analizar el problema y vamos a hacer paso uno, paso 2 y paso 3 hasta que el problema se solucione. Y si no se soluciona, volvemos al paso 2 y encontramos el paso 3,5. Entonces, eso sí que ha sido otro de los grandes aprendizajes que me llevo del ejército. Ostras. Bien, ahora vamos a acabar un poquito con el tema del ejército y solo tengo una preguntita más que hacerte y demás sobre el tema del ejército, que es, ¿se puede vivir de un sueldo del ejército? Bueno, pues, obviamente se puede vivir, ¿no? Nos adaptamos a todo, pero desgraciadamente, pues tengo que decir con el corazón en la mano que a nivel de funcionariado somos los que tenemos el salario más bajo de todos. O sea,
da igual la categoría profesional de funcionario en la que te muevas, desde un pues, soldado raso hasta un coronel general, los sueldos comparativamente con otras administraciones son mucho más bajos. Vale, después de tu carrera militar, ¿no? Acabas como capitán, estás ya por aquí, por Barcelona y demás. He visto en tu currículum y demás que, ostras, has dado un salto, ¿no? ¿Qué te hizo dar ese salto? En qué momento pasas de ser capitán del ejército a querer ser un instructor de vuelo? Bueno, pues lo que sucede es que, como te decía antes también, lo que me empujó a dar este salto quizás fue un poco eh, el perfil de carrera militar, ¿no? En el año 2007 cambió la ley de la carrera militar y ahora mismo los oficiales tienen su carrera muy tabulada. Muy tabulada quiere decir que tú debes seguir unos pasos, sí o sí. Pues cada X años tienes que cambiar de unidad y ir a otro tipo de unidad porque necesitas esa competencia para poder dar el siguiente paso. Entonces esto hace que tu vida se convierta en una especie de juego de, y entiéndaseme, la oca, ¿no? Ahora tengo que ir aquí porque me toca, ahora tengo que ir aquí porque me toca. Y eso hace que sea muy difícil conciliar una vida familiar, muy difícil. Em, no solo la vida familiar, sino también la personal. Porque yo, por ejemplo, era extremadamente feliz en la unidad militar de emergencias, pero por seguir esta carrera militar, pues yo tuve que salir de allí e irme a otra unidad, que a lo mejor no era lo que yo quería hacer, porque yo estaba a gusto en mi unidad, se me daba bien, desempeñaba un papel bueno y, y esto hubiese sucedido así constantemente en mi vida, en la carrera militar. Entonces, por eso decidí dar un cambio, porque yo he jurado, yo he jurado bandera 3 veces. He jurado dar mi vida al servicio de España si fuese necesario. Pero claro, necesito vivir mi vida también. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo entrego mi vida a España si fuese necesario, pero por otro lado, me gustaría poder dedicarla en la forma que yo quiero. Y esto ahora mismo no me lo permitía el ejército. Entonces, pues lo que he decidido ha sido probar otra cosa y decidí bueno, pues, involucrarme un poquito en el mundo de la aviación y me saqué la licencia de piloto comercial y bueno, pues ahora mismo estoy trabajando como instructor de vuelo. Ostras, y por algo en concreto, instructor de vuelo o piloto y demás, este mundo de la aviación, ¿hay algo que te llamaba mucho la atención desde pequeño o algo así? Pues sí, claro, claro, mi vida es aventura, y mi vida es probar cosas nuevas, ¿no? Yo pues, soy buceador avanzado, soy alpinista, soy de todo, ¿no? Entonces, pues volar es una cosa que siempre ha estado ahí, es una cosa es el sentimiento de libertad, de volar en 3 dimensiones, de ser libre. Pues eso yo tenía que probarlo. Sí, sí, totalmente. Ostras. Y bueno, te quería preguntar si hay alguna conexión de tus experiencias del ejército y tu trabajo como instructor de vuelo. ¿Hay algunas cosas que te hayas podido llevar para aplicar que te hagan ser mejor instructor en ese sentido y demás? Pues yo creo, claro, que tiene relación. O sea, obviamente la disciplina, el mundo de la aviación es un mundo muy disciplinado, entonces yo estoy muy cómodo por ahí, porque la aviación es todo A, B y C, y no te puedes hacer el C sin haber pasado por el B. Entonces, a mí eso me ha sido muy cómodo, ha sido una transición que yo he visto como natural. Toda la disciplina que tiene que tener un piloto para seguir los procedimientos estrictamente a rajatabla para minimizar los errores, eso es algo que yo ya lo tenía adquirido. Y luego también la calma de haber estado en situaciones límite, pues te llegan a que cuando tú te encuentras en una situación desconocida en vuelo, tu cabeza lo trate de forma, entre comillas, natural y sea capaz de analizarlo sin ponerse nervioso. Como instructor de vuelo, has tenido que, me has comentado que te sacaste la licencia de piloto comercial. ¿Para qué tipo de aeronaves estás capacitado así como para volar? Pues yo tengo la licencia de piloto comercial que habilita para volar cualquier tipo de aeronave en condiciones visuales e instrumentales de día o de noche. Lo que sí que es verdad es, claro, la licencia es como el carnet de conducir, pero hay ciertos aviones, pues tipo de turbina o de jet, que además necesitan una habilitación especial. Estas habilitaciones las sacas cuando tú vas a dedicarte a volar esos aviones en concreto, si no, pues no tiene sentido. Entonces yo ahora mismo lo que vuelo son aviones pequeños, pues de motor convencional de combustión.
Pues yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y yo creo que mucha gente se piensa, se ha sacado el carnet o la licencia de piloto. Uy, ya, venga, le damos aquí un Airbus A320. Y ostras, no, como bien nos explicas, para cada situación, para cada avión, tienes que hacer como una formación intensiva de esa aeronave. O sea, Mm. entonces un piloto que pilota un A320 no podría pilotar un 737, digamos, ¿no? En No, ese sentido. es correcto. De Sí, sí. acuerdo. ¿Y recuerdas tu primera vez volando por tu cuenta? ¿Cómo La, fue? la primera vez que yo volé solo, eso es algo inolvidable. Eso no se lo olvida a nadie. O sea, en el momento, claro, tú estás dando tus clases de vuelo con instructor, eh, estás entre comillas en una zona de confort y de buenas, de la noche quiero decir, no de la noche a la mañana, entiéndeme, ¿no? Sí, sí. Pero en un momento determinado, cuando el instructor considera que tú ya estás preparado, el instructor te dice, vale, estás preparado, me voy a bajar del avión y vas a volar tú solo. Bueno, pues en ese momento es como que la cabeza, ¡pum!, se abre y dices, ostras, que estoy yo solo en un avión, ¿sabes? Sí, estoy. Entonces sí, es un momento muy bonito. Es un momento muy bonito porque tú alineas el avión en pista por primera vez tú solo dentro de la cabina y te preparas para despegar. Entonces tú das potencia y es un momento que disfrutas como un niño, como un niño, porque la sensación de despegarte del suelo tú solo por primera vez, eso es increíble. Sabes que me parece súper guay esta. Yo la he vivido como todo el mundo que vuela dentro de un avión comercial y te hacen esta sensación. No me puedo ni imaginar cómo sería cuando tú levantas la palanquita, la tiras hacia ti y dices, wow. Sí, 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 No sí. tiene que ser, bueno, de plenitud máxima, ¿no? Además. Es un sentimiento increíble. Te quería preguntar también porque en el ejército simuláis muchas, muchas, muchas situaciones para que cuando te pasen en la vida, digamos, más en una situación real, estés lo más cerca posible. Como instructor de vuelo, ¿también hacéis estos simulacros y estas situaciones muy a menudo? Claro, sí. Hay una parte muy importante dentro de la formación de los pilotos, que es la simulación de emergencias. Entonces, hay unos procedimientos que deben estudiarse y practicarse en realidad. Pues van desde todo tipo de emergencias, desde emergencias eléctricas que pueda tener en los sistemas del avión, fuegos, fallos de motor simulados, bueno, pues cualquier cosa, fallos de instrumentos, eh, pues entrar por error en situaciones pues de engelamiento del avión o de falta de visibilidad. O sea, todo se entrena, porque igual que en el ejército, lo que no se entrena sale mal. Y todo esto es como yo me lo imagino, entráis en un simulador de estos enormes, súper chulo, que lo entrenáis allí, o también hacéis los entrenamientos en algún tipo de entrenamiento en vuelo real. Pues la mayoría de entrenamientos son en vuelo real. Son en vuelo real, sí, sí, sí. Sí, se hacen con instructor, obviamente, bajo unas condiciones de seguridad. O sea, antes de hacer una maniobra de emergencias, se asegura el avión con un procedimiento establecido y después se practica la emergencia. Porque en un simulador yo entiendo que la emergencia que puedas practicar quizás no te da esa sensación que te da estar en un avión real que puede temblar, que te puede dar distinta feeling, ¿no? Que también te puede dar. Que aunque tú tengas ese feeling, te tienes que seguir rigiendo por Procedimientos. los procedimientos, ¿no? No, ay, siento que esto, pero no, los procedimientos tienes que mirar las cosas, ¿no? Y de todas estas maniobras, ¿cuál dirías que es la más arriesgada que hacéis en vuelo real? Bueno, la maniobra por excelencia es el fallo de motor. El fallo de motor se practica mucho, de manera simulada, obviamente, pero es una maniobra bueno, que puede salvar vidas. Entonces, los motores pasan sus mantenimientos muy exhaustivos. Es extremadamente difícil que falle un motor, pero hay que estar preparados para ello. Entonces, se simula, claro, y es la maniobra de emergencias por excelencia que tenemos, yo creo. ¿Y crees que es la más difícil entonces de recuperar, digamos, y de gestionar, ¿no? Bueno, lo que sucede es que hay suerte, entre comillas, porque el avión está diseñado para volar, ¿no? Entonces, aunque no tenga una fuerza propulsora, es capaz de planear. Entonces, sí que es verdad que tienes un margen temporal pues, para solucionar la emergencia. O bien para, si no puedes rearrancar el motor, pues para encontrar un sitio donde puedas llegar con el avión planeando y hacer un aterrizaje en condiciones, entre comillas, de seguridad. ¿Te has visto en alguna situación donde estando con algún alumno hayas tenido que realizar alguna de estas maniobras y hayas tenido que recuperar tú el control? Eh, yo no he tenido emergencias reales, a mí no se me ha parado el motor nunca, ¿Mm? gracias a Dios.
Pero bueno, emergencias menores, Aunque pues sean simuladas, digo, perdona, que a lo mejor no me he explicado bien, pero digo, aunque tú hayas hecho una simulada con mm, algún alumno o hayas visto alguna vez que hayas tenido que recuperar así el control, digamos. claro, lo que sucede es que en una clase de vuelo se junta el factor de que el otro piloto es un alumno. Entonces, a lo mejor no tiene toda la destreza necesaria para, pues, para ejecutar las maniobras correctamente. Y a lo mejor puede poner el avión en situaciones un poco comprometidas. Entonces, en esos casos, sí que tomamos el control los instructores, decimos que tomamos el control del avión y recuperamos la maniobra. Entonces, eso sí me ha pasado alguna vez. Sí, sí. O sea, si no te pones nervioso, entiendo que estás bastante tranquilo ante la experiencia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, claro, es que todo lo que me pueda pasar a mí a bordo de un avión, probablemente yo ya lo he vivido antes. Entonces, si a mí un avión entra en pérdida, pues quiero decir, no es que lo vea de forma natural, pero no voy a estar en una tensión tan alta como yo que sé, como si viviese por primera vez sin haber experimentado eso antes. Bueno, Israel, ya nos estamos acercando un poquito a lo que es el tema del final del podcast, desgraciadamente. Me encantaría hacer muchísimas más preguntas y profundizar, pero bueno, por los tiempos que tenemos, pues te voy haciendo las últimas preguntas que tenía. Y una de ellas era, ¿cuál fue el trabajo de tus sueños de pequeño? Pues mira, es muy gracioso porque yo en ningún momento hubiese dicho que iba a ser militar. O sea, cuando a uno le preguntan de pequeño qué quiere ser, yo creo que mi respuesta más común era veterinario o arquitecto o alguna cosa así. Y sin embargo, bueno, pues la vida te lleva por sitios que no te esperas, ¿no? Y luego es muy curioso también porque creo que los peques a veces están demasiado condicionados, ¿no? Se les pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo creo que eso es una forma de condicionar, porque para mí la vida es algo mucho más amplio. La vida hay lugar para más de un proyecto. Entonces, cuando tú le preguntas qué quiere ser a un niño, ya le estás obligando a que te conteste una sola cosa. Y yo creo que hay tiempo en la vida para hacer más de una cosa. Entonces, bueno, pues un poquito llevado por ese sentimiento de buscar más, pues decidí también dar este cambio, de pasarme de haber estado pues, como militar muchos años ahora a dedicarme a la aviación. Es que claro, tú eres un claro ejemplo. Es decir, has estado 20 años dedicado al servicio militar y ahora eres instructor de vuelo. Es que es un salto totalmente, Sí, la diría verdad que sí. opuesto, ¿no? Es Sí, 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 diferente, sí, pero sí, es sí. súper increíble, ¿no? Y te quería preguntar, para una persona que quisiera dedicar su vida al rescate, al servicio de rescate, al servicio militar como tú y demás, ¿qué consejo le darías? Pues que adelante. Que no A se lo, ver, que no se lo piense más. no te lo pienses. No, vamos a ver, es muy gratificante. O sea, entregar tu vida al servicio de los demás es la mejor decisión que se puede tomar, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es una recompensa interna que no vas a tener de ninguna otra manera. O sea, el servicio es- llena tanto por dentro que no se me ocurre otra cosa que pueda ser mejor. Y entiendo que como instructor de vuelo, ahora mismo que ya estás, digamos, has salido de ese mundo militar y demás, la pregunta de antes de que se puede vivir como militar y tal, entiendo que como instructor de vuelo se puede vivir mejor que como militar en ese sentido. Bueno, al final hay que poner un poco todo en balanza, ¿no? Las cosas no solamente el sueldo que entra, es muchas otras cosas. Yo el salto que he dado no lo he dado por motivaciones económicas, lo he dado porque buscaba un estilo de vida pues quizás un poco más tranquilo, sin tanto cambio de ciudad y de destino de aquí para allá, ¿no? Pero bueno. Ostras, más tranquilo, pero estás pilotando aviones, ¿sabes? Para mí eso personalmente no es como tranquilo, ¿no? Tranquilo Sí, es sí, alguien que sí. está ahí tranquilamente en su oficina, ¿no? Que Claro, también tendrá su estrés y sus cosas, lo ¿no? que Como sucede es yo, que, pero... claro, cuando yo estaba formando parte de los equipos de rescate o en las unidades del ejército, pues yo he habido muchos años que he estado fuera de día 120, 130 días fuera de casa. Y claro, esto es difícil. Mm. Entonces yo buscaba otra cosa, buscaba estar más tranquilo, buscar un trabajo que me llenase por dentro, pero que a la vez me permitiese tener una vida pues más familiar, ¿no? Y ya solo tengo dos preguntas. Una de ellas es, si mañana el ejército te necesitara, ¿te puede volver a llamar? Sí, sí, sí. Y iría, ¿eh? Vamos, voy, no me lo pienso. Ah, Sí, 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 sí. ostras, qué bueno. Última pregunta que tengo para ti, Israel, y ya que
me surge así porque mucha gente dice, "Oh, es que la mili debería ser obligatoria, ¿no? Y ves a los típicas personas que la han hecho, que eran más mayores y demás. ¿Tú opinas que sería bueno que el servicio militar fuera obligatorio, aunque sea un añito o un breve intensivo y demás para la gente? ¿Crees que sería beneficioso incluso? Pues yo creo que el servicio militar, aunque sea corto, es beneficioso para todo el mundo por muchos motivos. Primero, por la enseñanza personal que da, por cómo te aprendes a conocer a ti mismo dentro, porque estás sometido a situaciones que de otra manera jamás estarías sometido. Luego, por el amor pues, a tu país, a tus vecinos, el sentimiento de sentirte protector de tus vecinos, eso es increíble también. Em, y luego también diría que, claro, además se generan unos vínculos allí con unos compañeros que de otra manera tampoco consigues. Am, Profesionalmente, pues yo creo que a las Fuerzas Armadas tampoco le supone un gran beneficio tener un servicio pues de mili, podemos decir, porque ahora son puestos muy técnicos que necesitan mucha instrucción, mucha enseñanza, mucho tiempo para poder desempeñarlos con un rendimiento adecuado. Entonces, que venga gente y esté 2 meses y se vaya 2 meses, tres, cuatro, los que sean, al ejército no le apoya mucho, no le ayuda mucho. Pero sí que creo que para la población en general sería algo muy beneficioso. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Quiero agradecerte mucho tu tiempo y sobre todo que hayas tenido estas ganas de, aunque sea salir en cámara y en micro, que no todo el mundo tiene y es bastante difícil. Espero que tu historia inspire a muchas más personas. Me encantaría haber podido hacer algo mucho más extenso y demás, nunca se sabe. Si podemos, pues volver a hacer algo mejor, la gente le gusta mucho y quiere volver a oír estas historias y que pues vuelvas a venir a contarnos más sobre tus experiencias y demás. Lo dicho, agradecerte mucho tu tiempo y nada, espero que tu historia de verdad pueda inspirar a alguien porque yo creo que es una historia de superación, una historia de que te has movido especialmente por algo que te ha gustado y que todo lo que has querido y te ha gustado parece que lo has conseguido y que vas por ese camino, ¿no? Y que, bueno, muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti por el interés y por querer acercar estos temas al público general.